Bueno, un saludo desde Florida, acá en la ciudad de Miami. No hay cuarentenas en este estado, en Estados Unidos. La gente camina en las calles sin máscara y de todo. Ustedes tal vez vean algunos en este video acá, en un sector relativamente transitado de la ciudad. Ellos dos, por ejemplo, no llevan máscara, ni siquiera nadie controla. Se ha entendido que acá el uso de mascarillas en lugares abiertos es absurdo. Hay personas que de todas maneras prefieren usarlas, pero hay un buen porcentaje que camina tranquila. No tenemos esa psicosis tampoco que hemos visto en Chile, de gente persiguiendo a cuadras de distancia a los que no llevan mascarilla, lo llevan abajo en las calles. Hay mucho dictador de closet en Chile, una cosa impresionante. Siendo que la evidencia muestra que es completamente imposible contagiarse el virus al aire libre con distancia social. Entonces, estamos en un estado, Florida, en que prácticamente todo el 2020 no hubo restricciones, hubo un par de restricciones, después se levantaron. Acá están abiertas las playas, están abiertos los restaurantes, uno puede comer adentro, están abiertos clubes donde uno puede ir a bailar. Se puede ir a ver tenis, digamos, en el público, se puede hacer lo que uno quiera. Es una vida bastante normal. Y este es el mismo virus, con las mismas cepas, las mismas variaciones, con todo lo mismo que el que tenemos en Chile, el que se ha habido en otros países, en otros estados de Estados Unidos. Y ustedes dirán, bueno, entonces hubo un apocalipsis, se murió todo el mundo en Florida. No, Florida tiene menos muertos por cada 100.000 habitantes que la mayor cantidad de estados en Estados Unidos. Y sobre todo, de los mayores de 65 años, Florida es el segundo estado con más cantidad de población sobre 65 años después de Maine en Estados Unidos. Y en ese grupo, que es el vulnerable, ¿cierto? Mayores de 65 años, Florida tiene menos muertos, mucho menos muertos que estados como California o Nueva York, liderado por demócratas, aunque esto no es algo partisano, pero sí, donde se aplicaron cuarentenas y aplicaron todo tipo de restricciones. Ahora, nunca se aplicaron cuarentenas tan duras como en Chile, donde no te dejan ni siquiera salir a caminar a la calle, o las cosas totalmente desquiciadas que se están haciendo hoy día. Por ejemplo, ahí lo ven, él va ahí sin mascarilla. Ahora va a pasar una persona trotando que también va sin mascarilla. En fin, bueno, sin desviarse del tema, tiene muchos mejores números. A Ron DeSantis, el gobernador de Florida, lo demonizaron, lo atacaron, dijeron que iba a haber un apocalipsis el año pasado acá, que se iba a morir toda Florida, prácticamente todos los viejos. Y resulta que no fue así. Obviamente esto venía motivado desde la prensa izquierda porque era el republicano, no quieren que se posicione otro republicano como potencial carta presidencial y lo atacaron por todas partes, pero ahora ya no les está quedando otra que reconocer que DeSantis tenía razón. Él aplicó lo que se llama protección focalizada y se hizo asesorar precisamente por los precursores de la Great Barrington Declaration, directamente. Se hizo asesorar por Jay Bhattacharya de Stanford, infectólogo, uno de los expertos más importantes del mundo, por Martin Kulldorff, otro infectólogo de Harvard, uno de los más importantes del mundo, Sunendra Gupta de Oxford, también de las más prestigiosas del mundo, Scott Atlas de Stanford y otros, y siguió la recomendación de ellos y protegió a la población vulnerable, que es lo que no hizo Cuomo, lo que no hizo Gavin Newsom, porque aplicaron cuarentenas generalizadas. Y como resultado, de hecho en el caso de Cuomo, envió a los recuperados de COVID a los hogares de cuidado y fue una catástrofe. Y lo que hizo DeSantis fue poner instalaciones especiales para la gente que se había enfermado de COVID, separarlos del resto, proteger especialmente a la población vulnerable, y también se crearon, en fin, hospitales de campaña, cuestiones de ese tipo, de emergencia, que muchos no se usaron porque no llegaron a ese nivel de infección o de, ¿cómo se llama?, mortalidad. Entonces, esa es la realidad acá en el estado de Florida. Números muy buenos. El gobernador DeSantis está siendo reivindicado. Él emitió un decreto, orden ejecutiva, que le impedía a los municipios, aquí viene la policía en bicicleta no usando mascarilla. Los que acaban de pasar ahí son policías, pasan por acá, me ven a mí sin mascarilla, ven a la gente sin mascarilla, ellos andan sin mascarilla, no pasa nada. Bueno, él emitió una orden ejecutiva de DeSantis en la cual le impedía a todos acá cerrar, a los municipios cerrar negocios y cuestiones por el estilo. Los números de Florida son mucho mejores en términos de desempleo y crecimiento económico. Hay un boom de la construcción acá en Florida.
hay un boom de inversión acá en Florida, hay un boom de viajes y turismo a Florida, porque era uno de los pocos estados abiertos ahora en los últimos meses, otros mientras otros tienen cuarentena. Entonces, insisto, tiene una mortalidad menor por 100.000 habitantes que buena parte de los estados de Estados Unidos que aplicaron restricciones y cuarentenas y cosas de ese estilo. Sobre todo se compara mucho con Nueva York y con California, que fueron un desastre, aplicaron medidas, arruinaron sus economías y tuvieron mucho más muertos y con menos población vulnerable sobre 65 años. Y tuvieron ahí mucho más muertos en ese rango de los sobre 65 años. También DeSantis desafió las directrices de la CDC, del Center for Disease Control, que es un organismo, ¿no es cierto?, estatal norteamericano que plantea directrices para cómo elegir la vacunación. Entonces DeSantis dijo, no, yo voy a hacer protección focalizada de nuevo, voy a priorizar la vacunación de los mayores, y fue lo que hizo, en lugar de por áreas supuestamente críticas, donde si hay una persona de 21 años, 19 años que no tiene ningún riesgo con el virus o muy bajo, recibe una vacuna antes que una persona de 70, 75, 80 que sí tiene riesgo con el virus. Eso le ha permitido también manejar mucho la mortalidad acá. También es uno de los estados que más ha vacunado en Estados Unidos. Entonces, esto, no sé, si ustedes lo analizan bien, no tiene mucho sentido lo que se está viendo en otros lados cuando se ve acá, esta realidad. Sin que haya una tragedia humanitaria como se podría haber esperado. No, no la hay. Tiene mejores números que California, que Nueva York y que buena parte de los estados en Estados Unidos. Bueno, Suecia es la misma historia. Suecia tiene menos exceso de muerte. Hay un estudio que salió recién con 30 países de Europa con información disponible. Suecia tiene menos exceso de muerte que 21 países de ellos. Y cuando se mide por cada 100.000 habitantes, Suecia, respecto de su historia anterior, de sus años anteriores, no tiene exceso de muerte. Sí tiene en promedio respecto a los últimos 4 años, ¿no es cierto?, comparado con los países escandinavos. Otros países escandinavos, pero tampoco una cosa alarmante, un 7% más, es un 7% respecto de su propia mortalidad de los 4 años anteriores, pero insisto, ajustado por cada 100.000 habitantes no tiene exceso de muerte. Y los colegios funcionaron normal, sin mascarilla, sin distancia social, en fin, es una realidad, la gente acá la pasa bien, camina tranquila. Es una realidad la de Suecia que también vale la pena analizar, está llamando la atención cada vez más, está desbancando por completo la posibilidad y la teoría esta de que las cuarentenas eran necesarias. Entonces, no tiene sentido que el mismo virus con las mismas cepas se trate de forma tan distinta y los resultados sean tan disímiles, incluso al punto de que estados que aplican cuarentenas tengan resultados mucho peores. Ahora hace poco también hay toda una discusión en Alemania por el tema de los derechos fundamentales y la restricción. Hay una corte en Hannover que dictaminó que eran inconstitucionales las medidas de restricción de libertades que obligaban a la gente a quedarse en sus casas, diciendo que no tenían fundamento. O sea, la corte de Hannover dijo que no tenía fundamentos científicos en la evidencia para justificarse y que no se podía restringir las libertades de las personas de esa forma tan agresiva sin tener una justificación realmente convincente y sólida. Eso dijo un tribunal recién en Alemania. Entonces, esa discusión también sobre nuestras libertades y nuestros derechos fundamentales que el Estado aplasta se encuentra completamente ausente en el caso de Chile. En el caso de Chile es peor que en todas partes, yo diría, porque ni siquiera hubo debate. Hubo una presión para que el gobierno ponga cuarentena, después cualquier cosa que hacía se le criticaba, por supuesto, y se le atacaba, porque sabemos que tenemos una oposición y un grupo de gente, no solo en la oposición, sino también en el colegio médico y otras partes, que lo único que quiere es ver el caos en Chile para ellos aprovechar ahí y hacerse algo del poder, o hacerse del poder. Pero, insisto, la realidad de las cosas es que hay estados que funcionaron perfectamente bien aplicando protección focalizada y otros que aplicando cuarentenas como Chile han sido un desastre. Lo mismo California, Nueva York, el mismo ejemplo se podría decir en España, Francia, Italia, Inglaterra, no les funcionó. Y en consecuencia da para que reflexionemos. Repito que en Chile ni siquiera hubo debate, casi nada en el mundo intelectual, muy pocos en el mundo de la salud, muy pocos hubo, pero muy pocos. Ni hablar en el mundo de los medios de comunicación, los periodistas y todo, plantearon una posición alternativa. Todos están de acuerdo en que había que cerrarlo todo. Y eso es lo increíble. No hubo debate ni siquiera. A pesar de que gran parte de los científicos más importantes del mundo estaban cuestionando lo de las cuarentenas ya desde hace casi un año.